Y vamos a comenzar la discusión en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer 2 o 3 versículos de aquí para comenzar el análisis de hoy. Y en cuanto lo tengan se pueden poner de pie para la lectura de la santa palabra de Dios. Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 13. Romanos 11, desde el versículo 13. El apóstol Pablo aquí nos habla un mensaje bien poderoso. Y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 11, 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Repite conmigo: yo soy gentil. Yo soy gentil. A menos que hubiera algún judío aquí de nacimiento en la casa. Ok. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahora repite conmigo: honro mi ministerio. Honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo está hablando, se pueden sentar ya mismo, vamos a orar por la palabra, pero el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de su sangre, que son los propios judíos, y él hablando entonces acerca de ellos dice: si su exclusión, porque ellos no recibieron a Jesucristo, fueron excluidos de la gracia porque no aceptaron el sacrificio de Jesús. Los judíos en su gran mayoría todavía están esperando al Mesías. Y el apóstol Pablo aquí dice: si su exclusión de esa gracia es la reconciliación del mundo, porque por cuanto los judíos no lo recibieron, los gentiles sí. ¿Qué será entonces su admisión? Sino vida entre los muertos. Voy a estar predicándoles durante los próximos minutos bajo el tema poder para expandir tu visión. Poder para expandir tu visión. Cierra tus ojos allí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos empodera, Señor, que es vida en sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por la palabra tuya que nos enseña acerca de quién tú eres y acerca de quiénes somos nosotros en ti y cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que la mañana de hoy tú puedas ministrarnos de una manera, Señor, que pueda expandir nuestra visión, romper las murallas que nosotros mismos muchas veces ponemos para limitarnos, Señor, e impulsarnos a nosotros hacia el máximo potencial de todo lo que cargamos en ti, mi Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Continuamos en la serie de mensajes que comenzamos cuando comenzamos la lectura del libro de Romanos bajo el título Es poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar viendo que el Señor no se limita de acuerdo a nuestra visión personal. El Señor no se limita de acuerdo a nuestras opiniones. El Señor no se limita de acuerdo a nuestros planes personales, sino que lo que yo he visto, lo que encuentro en la Biblia y lo que he visto en mi vida y en la vida de los cristianos a mi alrededor, es que el Señor nos sorprende. El Señor nos sorprende. El Señor nos sorprende todos los días, como dijo alguien por ahí, amén. El Señor nos sorprende. Cosas que ojo no ha visto y que oído no ha oído son las cosas que el Señor tiene reservadas para aquellos que le creen. Y nosotros, por cuanto le creemos, dice la palabra, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por fe. Nosotros que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo, la manera en que el Señor quiere que nosotros vivamos es caminando por fe. Y dice la palabra que es como viendo al invisible. Nosotros vamos como caminando en una dirección que se parece en muchas ocasiones como cuando Dios llamó a Abraham en el principio y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. O sea que no le entregó un mapa de primera instancia.
A nosotros nos encanta el Google Maps. A mí me encanta Google Maps. Y Google Maps a mí me da seguridad en el guía. A mí me pueden decir en dónde es el lugar y yo no necesito que me expliquen, porque si me pierdo fue culpa de Google Maps, que a lo mejor hubo un cambio en una calle. Esta calle hace par de años atrás era one way y de momento le abrieron las dos vías y Google Maps no se enteró. Cositas que nos encontramos por el camino. Pero por lo general, para mi deleite, cuando yo voy camino hacia un lugar y yo no sé en dónde es, una oficina en San Juan donde me mandan o en algún lugar, cuando yo pongo la dirección del sitio allí en Google Maps, me lleva ahí al frente, me tira allí. Y yo voy viendo la trayectoria y me encanta. Eso a mí me da paz por el camino, porque eso me va tirando una línea y ya yo sé por dónde voy. Yo salí hace media hora. Yo voy por aquí, por este punto, y el Google Maps a mí en la pantallita me dice de una manera bien chula, es chulería. Y en Dios a nosotros nos encantaría que fuera así también. Yo pagaría por la aplicación de Dirección Divina. Pagaría para tenerla en mi teléfono, Dirección Divina. Yo pongo allí el propósito de mi vida y la aplicación de Dirección Divina que me tire allí el mapa y que me vaya diciendo por dónde voy. Si me tuve que desviar en algún momento, recalculating. Cada vez que meto las patas por el camino y tengo que recalcular la ruta, a mí me encantaría porque me daría paz, ¿verdad? Me daría seguridad. Pero en los propósitos de Dios no funciona así. Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Deja tu tierra y tu parentela significa que tú vas a comenzar con un sacrificio. Tú vas a dejar a lo que estás acostumbrado. Tú vas a dejar, en el caso de Abraham, familiares, vecinos, amistades, relaciones significativas que tú has podido desarrollar a lo largo de los años en este lugar. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Para qué? Para ir en pos de un propósito que yo no estoy seguro realmente hacia dónde yo voy. Lo único que yo tengo es una palabra de destino. Dios sacó a Abraham afuera y le enseñó las estrellas. Le dijo, ¿tú ves las estrellas del cielo? ¿Las puedes contar? Y Abraham, no puedo contarlas. Así de numerosa va a ser tu descendencia. Y con lo único que salió Abraham, lo único que a él lo habilitó para hacer el sacrificio en el día 1 y para permanecer fiel en el resto del camino, aunque no tuviera el Google Maps, aunque en ocasiones al pasar de los años él ni sabía por dónde iba en el plan. Yo no sé ni por dónde yo voy, pero yo estoy cargando una promesa. Yo no sé si yo no estoy completamente seguro si voy en la dirección correcta, pero yo estoy cargando una promesa. Yo no estoy seguro si el sacrificio que yo hice en el primer día va a valer la pena, pero es que yo tengo una promesa que es mía. Repite conmigo, es mía. Es mía. Lo que yo estoy cargando de Dios, la palabra que Dios a mí me dio en el día 1, es mía. Fue una palabra porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Y que Dios le diera esa palabra a Abraham. Esto, cuando Dios te habla, Dios no te va a dar cualquier palabra. Dios no es así no. Cuando Dios te habla, Dios no va a perder tiempo con palabras irrelevantes. Cuando Dios te habla, va a ser una palabra que tú vas a saber, es mía. En estos días, hace un tiempo atrás, estaba en un culto y el Señor me dio una palabra para alguien. Y después por la noche muchas veces yo me siento con mi esposa y mira, ¿qué te pareció el culto? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué es lo que debemos seguir haciendo? Y hablamos de todas estas cosas y mi esposa me dijo, la palabra que le diste a fulana yo sé que fue de Dios porque la destruyó. Fue tan y tan precisa. Fue tan y tan precisa que la persona se desmoronó y empezó a llorar y es que fue de Dios. Fue de Dios porque fue algo que...
Cuando Dios te da una palabra, cuando tú estás cargando una promesa de Dios, eso que tú recibes en el inicio, Dios no te va a dar una palabra para que a mitad de camino tú te quites. Dios te va a dar una palabra que te va a sostener allí mientras van pasando los años y se pone duro. Alcanzar la visión te va a costar y vamos a ver eso más adelante. Pero la palabra que tú estás cargando no la vamos a poder ver hasta que nosotros no sudemos el sacrificio. El mismo Jesús a nosotros nos dio el modelo. Es que no hay resurrección, no hay gloria sin una cruz. Y lo que vemos es que queremos la gloria sin la cruz. Hay demasiada gente que lamentablemente quieren la gloria sin atravesar la cruz. Y es que una cosa no viene sin la otra. Es un package completo, es un combo, ¿me entiendes? Como cuando vas a Burger King y te lo piden, yo quiero el combo completo. Y si tú quieres, es que viene junto. Una cosa viene con la otra. No puedes pedir el hamburger sin el pan. Si no, deja de ser un hamburger, ¿verdad? Y es parte del proceso. Repite conmigo, proceso. Para nosotros poder ver el cumplimiento de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, nosotros no nos podemos alejar del modelo bíblico. Y si nosotros miramos en cada uno de los personajes bíblicos, gente que Dios ha usado a través de la historia, gente que vieron cumplimiento de promesa, gente que vieron milagros en sus vidas, tuvieron que hacer sacrificios. Tuvieron que hacer sacrificios. Y en muchas ocasiones a nosotros nos asusta tanto el sacrificio que terminamos sacrificando la promesa. Siento a Dios aquí. Y no sacrifiques la promesa por temor a dejar tierra y parentela, por temor a dejar a lo que estás acostumbrado, por temor a dejar lo familiar, por temor a dejar la zona de confort. Porque si Dios te está retando a ti a dar un paso para salir del lugar en donde te has acomodado, es porque es mayor lo que Él tiene para ti. Santo Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que hoy es una palabra que a mí me encanta, es una palabra de propósito y de destino, es una palabra de nosotros ampliar nuestras expectativas ante lo que Dios pueda hacer. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios puede hacer más contigo. Dios puede hacer más contigo, Dios puede hacer más contigo, Dios puede hacer más contigo. El propósito, ¿dónde nosotros encontramos el propósito? Y yo los primeros años de mi vida cristiana, yo buscando este asunto, y no sé si te ha pasado, en el caso mío es particular, en mis primeros meses cuando yo empecé a congregarme, yo tuve una experiencia tan y tan brutal en una buena iglesia. Centro Cristiano de Restauración allá en Cabo Rojo, y yo veía un grupo de ministros tan y tan comprometidos y tan apasionados con lo que estaban haciendo para Dios, y allí el que predicaba siempre predicaba con pasión, y se notaba que había unción, se notaba que ese hombre o esa mujer había pasado allí horas en la presencia de Dios, y lo que traía era directo del corazón de Dios. Siempre había palabra que llegaba allí al corazón. La adoración, los músicos, soy músico, y cuando yo veía esa adoración allí tan viva y esa gente, yo, wow, Señor, yo pertenezco allí, yo pertenezco allí, yo pertenezco allí. Ahora, hay diversidad de ministerios. Dios puede usarte a ti en diferentes maneras, en diferentes facetas, en diferentes dimensiones. ¿Y cómo yo encuentro el propósito de mi vida? Mi propósito en Dios, mi propósito en Dios. Quiero que vayan a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, voy a leer desde el versículo 1, y aquí tenemos al apóstol Pablo un poco emocionado. Un poco emocionado, no, lo vamos a ver. Me parece que yo lo capturé de la Nueva Versión Internacional. Se parece bastante a la Reina Valera, pero se lo voy a leer. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y aquí está lo que él quiere decir.
En el versículo 2 dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Estos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, tienen un tema bastante recurrente y es el hecho de que los judíos rechazaron a Cristo y los gentiles lo aceptaron. Él estaba viendo eso en su ministerio y a él le daba dolor ver y pensar que las almas de estas personas se podrían perder, porque llegó el Mesías y no lo recibieron. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, que eran los judíos, porque Pablo era judío. El pueblo de Israel, continúa en el versículo 4, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Esas eran las raíces de Pablo. Esas eran las raíces de Pablo. Él viendo cómo él iba a predicar en la sinagoga a su gente que llevaban siglos esperando el Salvador profetizado. Y cuando llega, lo crucifican. Lo crucifican y luego cuando resucita y los apóstoles tienen un encuentro real, genuino, impactante con Cristo resucitado, ellos reciben la unción del Espíritu Santo y comienzan a salir a predicar. Y como eran todos judíos, su primer target, su primera población que ellos fueron a impactar fueron las sinagogas judías. Y Pablo, que era fariseo, tenía privilegio especial para entrar a predicar en la sinagoga. No era tan solo que iba por las casas y por las aldeas anunciando que Jesucristo es el Señor, sino que él tenía autoridad y derecho legal por ser fariseo y doctor en la ley judía. Él podía entrar y podía decir, hoy quiero predicar yo. Y le daban la oportunidad. Y yo tengo que preguntarte, ¿estamos aprovechando las oportunidades que el Señor nos está dando? Porque hay lugares a donde tú entras posiblemente varias veces a la semana, sabrá Dios si todos los días, en donde no todo el mundo puede entrar. Y esos lugares a donde nosotros tenemos acceso, hemos recibido el acceso para nosotros entrar en estos lugares, estamos aprovechando las oportunidades para predicar de Cristo, estamos aprovechando las oportunidades. ¿Sabes que hay gente alrededor tuya que el único contacto que tienen con Cristo eres tú? Gente que a lo mejor no van a la iglesia, gente que a lo mejor no leen la Biblia, gente que no escuchan radio cristiana, que no... El único contacto eres tú. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con las oportunidades que el Señor nos está dando? Con las oportunidades. Hay veces que nosotros le pedimos tantas cosas a Dios y el Señor nos está pidiendo a nosotros también. Y es bien impactante el tono del apóstol Pablo aquí. Él llega a decir aquí, yo preferiría poder ser maldecido y separado de Cristo si hubiera alguna posibilidad de que esta gente pudiera recibirlo. Esto es una declaración bien fuerte. Yo podría ir al infierno si tan solo este grupo de gente pudiera recibir la salvación. Yo podría sacrificarme. A ese nivel era el dolor que él sentía cuando él veía la gente rechazar el evangelio de Jesucristo. Cuando él veía a la gente, él decía, es que te vas a perder. Te vas a perder. Si tú no recibes esto, te vas a perder. Nosotros estamos conscientes de esto. Si tú no recibes este mensaje, te puedes
Te puedes perder, tu alma se puede perder. Y esto al apóstol Pablo le daba un dolor. Él decía, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu, que lo que me invade es una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Sentimos dolor nosotros por las almas que se pierden. Para nosotros encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos conectar dos cosas: nuestras raíces con la necesidad de salvación de la gente. Aquí te estoy dando la fórmula, y no me gusta predicar fórmulas, yo creo que no hay una fórmula específica establecida, pero si nosotros queremos encontrar realmente para qué fui yo creado, yo necesito identificar, número uno, mis raíces, porque el dolor que está sintiendo el apóstol Pablo aquí es por su propia gente, por los de su raza, por la gente que se criaron con él, por la gente que se parecen a él, por la gente que tuvieron contacto con él, por la gente que creen en lo que él creía, por la gente que estuvieron en los lugares en donde él estuvo. Y conectar eso con la necesidad que tienen estas personas de salvación. Y no tenemos que ir muy lejos nosotros para poder hacer esta fórmula en nuestras vidas. ¿Cómo fue mi crianza? ¿En qué tipo de dinámicas yo me desarrollé? ¿Cuáles fueron los talentos que yo mismo he podido desarrollar en mi vida? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son tus raíces? Repite conmigo, raíces. ¿Cuáles son mis raíces? Mientras yo me iba criando, ¿qué fue lo que me apasionó? Por eso a mí se me hizo tan fácil conectar y encontrar mi propósito. A mí me apasiona la música. A mí me apasiona la música y a mí me apasiona hablar en público. Desde chiquito yo estaba siempre en las obras de teatro, yo fui maestro de ceremonia en los talent shows, sí, se nota, a mí me gusta hablar. Y entonces, ¿cómo yo conecto mis raíces con la necesidad que tiene la gente de salvación? ¿Quién necesita salvación? No hay que ir muy lejos para identificar gente que necesita salvación. No hay que ir muy lejos para identificar gente que tiene necesidades de Dios en sus almas. En sus almas. Cristo se levantó en la fiesta y dijo: yo soy el agua viva. El que beba de mí no volverá a tener sed. ¿Sabes que nosotros tenemos en lo que nosotros estamos cargando, nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, nosotros estamos cargando el Espíritu de Cristo? Dice la palabra que todo aquel que en Él cree, fluirán de Él ríos de agua viva. Hay agua que necesita la gente porque están sedientos en sus almas, y esa agua la tienes tú. Dile a la persona que está al lado tuyo: la tienes tú. Tienes tú, la tienes tú. ¿Por qué? ¿Porque tú naciste con ella? No. ¿Por qué? ¿Porque tú eres bonito? No. ¿Por qué? ¿Porque eres bien talentoso? No. Porque tienes a Cristo. Porque tienes a Cristo. Tienes a Cristo. Y entonces, ¿cómo yo conecto mi talento para darle gloria a Dios? ¿Cómo yo conecto mis raíces para exaltar el nombre de Cristo? ¿Cómo yo conecto mis raíces y la persona que soy yo con mis talentos, con todo lo que soy? ¿Cómo yo conecto esto para poder levantar e impulsar la agenda de Dios en esta tierra? Cuando nosotros logramos conectar esas dos cosas, mi hermano, encontraste el propósito de tu vida. Y Dios te va a ir llevando. Y tú dices: no, pero es que a lo mejor esto es algo que yo no sé si lo puedo hacer. Yo no sé. Empieza con lo que tienes. Empieza con lo que tienes. Porque como vamos a ir viendo y como hemos visto, el Señor te va a sorprender por el camino. A lo mejor tú estás cargando una expectativa tan y tan grande que posiblemente tú digas: no, yo no voy a dar el paso de fe hasta que yo vea la promesa allí frente a mí. Pero no funciona así. Dios trabaja con lo que tienes. Si lo único que tú puedes dar hoy es ese paso para salir de la comodidad, salir de tierra y parentela, para ir hacia el lugar en que el Señor me dijo que me lo va a mostrar, pues empieza a caminar. Empieza a caminar y empieza a utilizar lo que tienes. Lo que tienes. Porque
Si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho Dios te va a poner. Es que ahora mismo yo lo que tengo es poco, Señor. Lo que yo tengo es poco, lo que yo puedo hacer es poco. Empieza con poco. Empieza con poco porque por el camino Dios te va a sorprender. Empieza con poco y utiliza lo que tienes a tu alcance. Y con eso, cuando Dios vea esa fe, esa fidelidad, eso es fidelidad. Fidelidad es yo honrar a Dios con lo que yo puedo. Con lo que yo puedo. Yo voy a hacerte fiel, Señor, con lo que tú me has entregado. Y a lo mejor ahora mismo lo que yo puedo hacer es este poquito. Pues yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer con este poquito. Y con ese poquito Dios se va a glorificar. Y cuando tú des el paso de fe para ser fiel en eso poquito, Dios va a abrir la próxima puerta. Y después cuando tú veas más recursos y más cosas que tú puedas hacer y tú te atrevas a dar el próximo paso, Dios va a abrir otra puerta detrás de esa. Y Dios va llevando a sus hijos de gloria y de poder en poder. Y tú vas a ir viendo cómo detrás de una puerta pequeña se abre una puerta más grande. Y cuando tú pasas por esa puerta más grande, de momento tú te comienzas a acomodar en esa nueva dinámica, en esa nueva dimensión en donde Dios te ha posicionado. Y sabes que a Dios no le gusta que uno se acomode en las cosas. Cuando tú comienzas a ser fiel en la próxima dimensión, Dios abre la puerta para darte acceso a lo próximo. Y después de eso a lo próximo. Y esto va en aumento. Amén. Así que no nos aferremos. No nos aferremos a lo que hemos conocido, porque tus raíces podrían ser la plataforma de preparación. Repite conmigo, preparación. Preparación desde donde Dios te mueve hacia lo nuevo. Mira que el apóstol Pablo, cuando comenzó su ministerio, él comenzó ministrándole a los judíos, que era de su sangre, era de su gente. Y vemos en Hechos capítulo 9, quédense allí en Romanos, porque vamos a seguir en Romanos. Pero en Hechos capítulo 9, se los voy a leer y para los que estén apuntando pueden hacerlo. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, porque cuando Pablo era un fariseo, dice la palabra, que él era uno de los principales que andaban cazando cristianos. Literalmente, cazando cristianos. Este hombre, como era fariseo, él tenía acceso a los principales sacerdotes y él podía buscar de ellos cartas firmadas por los líderes religiosos de la sinagoga judía, autorizándolo a él para llevarse a todos los que estuvieran en el mensaje. En aquel momento no era todavía un movimiento, sino que eran aquellos que obedecían el mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Jesús. Lo que pasa es que no pudieron contener el mensaje y el mensaje se convirtió en un movimiento y el movimiento se convirtió en algo que ellos no pudieron detener. Pero el apóstol Pablo entonces, él iba y pedía cartas a los principales sacerdotes para que lo autorizaran a él a sacar a los cristianos a como de lugar, como pudieran, para llevarlos presos. Algunos se resistían y los mataban. Este hombre tenía una reputación de asesino, el apóstol Pablo. Así que no, Señor, es que tú no me puedes usar a mí porque es que yo he hecho tantas cosas malas. Esos son límites que nosotros mismos nos ponemos. Esos son límites que nosotros mismos nos ponemos. Porque de un asesino, Dios hizo el apóstol de mayor impacto e influencia en su generación. Dios utilizó a este hombre para evangelizar Asia y desarrollar y montar iglesias en montones de sitios y levantó un verdadero movimiento, un avivamiento del evangelio de Jesucristo. Y de él nosotros tenemos la mayor cantidad de revelación y de información sobre doctrina cristiana. Él escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Así que este hombre, siendo asesino, Dios lo perdona, Dios lo restaura y Dios lo transforma. Dice la palabra que él iba de camino a Damasco con las cartas ya que lo autorizaban a él para hacer lo que él quisiera con los cristianos que él encontrara en la ciudad y llevarlos presos o muertos. Y él iba el camino allí a hacer su misión y por el camino dice la palabra que le resplandeció una luz que lo cegó y él cayó al piso. Y muchos entienden que él cayó de un caballo, se entiende, aunque no está en la Biblia, pero se entiende que como iba
transcurriendo de una ciudad a otra, muy probablemente iba a caballo, por eso la expresión, lo tumbó de su caballo. Y en ese encuentro que él tuvo, que él quedó ciego, de momento él escucha una voz del cielo que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién me habla, Señor? Jesucristo. Jesús a quien tú persigues. Y él tiene un encuentro allí con el Cristo a quien él estaba persiguiendo. Y de allí entonces él permanece ciego, representando la ceguera espiritual que tenía. Porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos, pero realmente no sabemos nada. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos, y en base a lo que nosotros pensamos que sabemos, hacemos un montón de planes y un montón de cosas que cuando realmente tenemos un encuentro con Cristo, lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Señor, perdóname, porque qué muchas barbaridades yo hice pensando que sabía lo que estaba haciendo, pensando que lo estaba haciendo bien, pensando que mis intenciones fueron tan y tan buenas, Señor. Yo realmente pensaba que estaba ayudando, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, yo pensaba. Y de momento cuando recibimos a Cristo allí, perdóname, porque no sabía nada, no sabía nada. Así que Pablo queda ciego en ese encuentro, y las únicas instrucciones que le da Jesús en su ceguera fue: entra a la ciudad que allí te voy a dar más instrucciones. No le dijo qué voy a hacer contigo, no le dijo por qué te dejé ciego. No, wow. Y muchas veces nosotros cuando tenemos ese encuentro con Dios, de momento nos encontramos como en un limbo y le queremos hacer tantas preguntas a Dios, pero no es el momento de las contestaciones, es el momento de obedecer. Es el momento de obedecer. Si tú obedeces y tú das los pasos de fe hacia donde yo te estoy enviando, allí te voy a contestar. Y mientras nosotros vamos caminando en fe, las contestaciones se van desatando. Hay cosas que tú no las vas a entender en el momento, pero cuando miras hacia atrás, tras tu camino de obediencia, porque es que sin obediencia no hay revelación. Eso lo sentí de parte del Señor. Sin obediencia no hay revelación. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia, al tiempo, cuando uno mira atrás, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Y cada vez que uno sigue caminando en este propósito, uno mira hacia atrás y tantas preguntas que yo tuve en el principio, y sabe que cada una de ellas el Señor te las va a contestar. Pero es tu obediencia la que va a desatar las contestaciones. Y realmente Dios es soberano. Dios no tiene necesidad realmente de contestarte nada. No tiene la obligación de satisfacer ninguno de tus caprichos. Pero si tú obedeces, tú vas a ver. Tú vas a ver. Amén. Amén. Así que allí Pablo, en su ceguera, Dios le dice que camine hacia la ciudad y que allí entonces le va a dar próximas instrucciones. Y allí Dios le habla a un varón de Dios que hay en esa ciudad, que se llama Ananías. Y Ananías, cuando Dios le habla y le dice: mira, quiero que vayas y que ores por un Saulo de Tarso. Ananías le dice: ¿quién? Saulo de Tarso, pero si este hombre mata cristianos, ¿cómo es que tú me vas a mandar a orar por él? Si este hombre literalmente, si no los mete presos, los mata. O sea, ya yo he escuchado de mucha gente que me han hablado de que este tipo mata cristianos. ¿Cómo es que? Y mira lo que le contesta el Señor. En el versículo 15 de Hechos 9, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. De gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Así que los hijos de Israel estaban dentro del plan, pero no eran todo el plan. Y hay cosas que cuando nosotros vamos a comenzar a caminar en esta fe, cuando nosotros comenzamos a dar pasos de fe para obedecer lo que Dios nos está pidiendo, nosotros tenemos una idea. Y Pablo comenzó ministrándole a los hijos de Israel porque él sabía esto, y él pensaba: a lo mejor esto es lo que yo tengo que hacer. Pero en la medida en que él fue caminando en la obediencia de lo que conocía,
se fue desatando más. No se limitaba a los hijos de Israel, no se limitaba a los judíos, sino que también lo que él desarrolló en su ministerio con los judíos, a él lo preparó para ministrarle a los gentiles. A lo mejor, ¿sabes? Que muchas veces nosotros menospreciamos la poca tarea. Pero es en lo poco que el Señor mide nuestra fidelidad. Es en lo poco que el Señor a nosotros nos prepara para lo mucho. El Señor es responsable. Yo creo que Él es un Padre responsable. Y Él no nos tira a nosotros a asumir responsabilidades que realmente no vamos a poder cumplir. Y nos va desarrollando en lo poco. Amén. Así que, a veces para expandir tu visión, Dios te permite experimentar la desilusión en tu visión actual. Hechos capítulo 18, este sí quiero que lo busquen porque hay dos o tres versículos aquí. Hechos capítulo 18, versículo 4. Aquí tenemos a un apóstol Pablo, ya 9 capítulos más allá después de su conversión. Años después de su conversión, él se fue desarrollando en este mensaje de Jesucristo, en el Evangelio. Él se fue desarrollando en su ministerio. Y en Hechos capítulo 18 encontramos a un apóstol Pablo bien apasionado por Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea que él discutía persuadiendo a los judíos y a los griegos, persuadiéndolos a que recibieran a Jesucristo en los días de reposo, en su tiempo de descanso. En el 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 tiempo de descanso. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo de descanso? Este hombre sacaba de su tiempo de descanso para ir a ministrar. En la sinagoga a predicarle a Cristo en donde el mensaje no era bien recibido. Así que es bien chévere yo predicar aquí y que ustedes aplaudan porque ustedes son cristianos, para la gloria de Dios. Pero cuando yo me expongo a predicar en un lugar en donde el mensaje no es bienvenido. Ay. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entregado por completo. ¿Cuál es el nivel de tu compromiso? ¿Cuál es el nivel de tu compromiso? Aquí encontramos a un Pablo que estaba entregado por completo. Por completo. Santo Dios. Pero en el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Blasfemando ellos, rechazando el mensaje que él, sacando de su propio tiempo, sacando de sus recursos. Yo tanto que me he sacrificado por esta gente y estos malagradecidos me dijeron que no. Tanto que yo he invertido, tanto que yo he hecho, tanto que yo los invité, tanto que yo los visité, tanto que yo los llamé, tanto que yo les ofrecí, tanto que yo hice por ellos y estos malagradecidos no me recibieron. Blasfemando ellos, Pablo lo que hizo fue que se sacudió y dijo, tu sangre sea sobre ti, no sobre mí. Yo hice mi parte. Esto es madurez. Esto es madurez espiritual, esto es madurez de un cristiano, esto es madurez porque hay demasiada gente que después de sacrificarse y después de servir, pasan una desilusión y se apartan. Porque las cosas no me fueron como yo pensé que me iban a ir, porque no me respondieron como yo pensé que me iban a responder, porque no me honraron como yo pensé que me debieron honrar, porque no me agradecieron como después que yo hice tanto por ellos, no me agradecieron. Y entonces empezamos a entrar en todos estos issues de duda. Y Señor, y le empezamos a reclamar a Dios y le empezamos a pelear a Dios. Y tú sabes qué, que no voy nada.
Llega el domingo y me quedo en mi casa. Comienzo a cambiar las emisoras de radio, empiezo a escuchar otras cosas. La Biblia empieza a coger polvo. Y poquito a poco me empiezo a comprometer con otras actividades. Y cuando vienes a ver, mira, fulano, no te vi en la iglesia, ¿qué pasó? No, yo estaba en la playa. Porque deja de ser una prioridad. ¿Por qué? Porque me desilusioné. Porque me dolió tanto que me rechazaran. Me dolió tanto que las cosas no me fueron como yo pensé que me tenían que ir, que entonces yo me puse rebelde. Y esto es madurez. Decir, pues mira, si no me recibieron, me sacudo. Dile a la persona que está al tuyo, sacúdete. Sacúdete, sacúdete. Nos tenemos que sacudir de esas desilusiones, nos tenemos que sacudir de ese dolor, nos tenemos que sacudir de aquellos que nos dijeron que tal vez nos ofendieron. Posiblemente nos ofendieron. Posiblemente no te valoraron, posiblemente no te agradecieron, posiblemente no te reconocieron, posiblemente no te honraron y nosotros estamos cargando eso. Y este es el tiempo de sacudirnos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Pablo se sacudió de allí de la sinagoga, dijo, desde hoy me voy para los gentiles. Y sabes que él tenía una puerta abierta, una puertita abierta en la sinagoga judía, pero tenía puertas grandes abiertas para ministrarle a los gentiles. De allí él comenzó sus viajes misioneros. De ahí él comenzó a viajar el mundo entero. De ahí él comenzó su... ¿Cuántos quieren viajar? Ay, santo, a mí me gusta viajar. A mí me encanta viajar, a mí me encanta ver el mundo. A mí me encanta ver las diferentes, los edificios espectaculares y las diferentes zonas turísticas. Y yo no me voy a limitar a causa de una desilusión que yo pasé. Y muchas veces nosotros necesitamos atravesar fracasos para poder valorar las victorias. Y es posible que Dios mismo haya permitido que nosotros experimentáramos fracaso. Esto no me fue como yo pensaba que me iba a ir. Pero este es el tiempo de sacudirnos. Sacudirnos. Y madurez espiritual es reconocer que yo no abro mis propias puertas. El Señor abre las puertas. Y si el Señor permitió que esta puerta se cerrara, yo necesito abrir mis ojos. Si yo me quedo aquí aferrado al dolor, yo no voy a ver la puerta más grande que se abre. Es necesario cuando se cierra una puerta que yo pueda abrir mis ojos a ver, Señor, ¿dónde está la próxima? ¿Dónde está la próxima? Búscala, dile a la persona que está al lado tuyo, búscala. Búscala, búscala porque se está abriendo. Se está abriendo y sabrá Dios si está abierta ya, pero por nosotros quedarnos aferrados al dolor de la desilusión, no. El mismo dolor a nosotros nos ciega. Nos ciega. Pero Pablo, un hombre maduro en la fe, dijo, chacho, aquí se cerró esta puerta, yo voy para lo próximo. Yo voy para lo próximo. Y él sabía ya. Él sabía ya. Y yo creo que tú sabes ya también. Yo creo que tú sabes ya también. Yo creo que ya Dios lo puso en tu corazón. ¿Cuál es esta próxima puerta que está abierta? Y tú sabes que está abierta, pero mientras nos quedamos allí aferrados a lo que pasó, no pasó nada. La puerta está abierta allí, pero no entró. Y pensamos que con eso le estamos haciendo daño a Dios. Porque todavía como me dolió y tú tuviste el control para librarme a mí de esa situación dolorosa. Tú tuviste el control para librarme a mí de esa desilusión. Así que ahora la puerta está ahí abierta y no pasó nada. No entró nada. No voy. Lo digo. Niñerías. Niñerías. Discúlpenme. Disculpen mi francés. No, yo, en mi madurez espiritual, yo voy a reconocer que es que algo mejor tiene que tener Dios para mi vida. Y es posible que Dios me haya permitido experimentar esa desilusión para poder expandir mi visión, revelarme. Wow, hay tanto más. Y que mucho tiempo yo perdí aferrado a esa puertita que se cerró. Que mucho tiempo yo perdí allí sufriendo y reclamándole a Dios y ahí peleándole. ¿Qué mucho tiempo perdí?
No pierdo más tiempo. No pierdo más tiempo, no pierdo más tiempo. Bueno, voy a ir cerrando por aquí. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Voy a ir resumiendo porque se me está acabando el tiempo. Romanos capítulo 10 a nosotros nos invita a caminar en la visión más amplia de Dios. Voy a leer desde el versículo 1 y luego salto al 8. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y hay una teología de la predestinación que lo que propone es que los que están salvos o los que van a ir al cielo ya están preescogidos por Dios, y los demás pues no pierdas tiempo con ellos. Pero este versículo a nosotros nos invita a pensar que si el mismo, porque el mismo apóstol Pablo, los que se basan para desarrollar la teología de la predestinación, se basan en estos mismos capítulos de Romanos, como encontramos por aquí. Hay algunas palabras que nos dan a entender esto. Pero si el mismo apóstol Pablo, que propondría que algunos simplemente por la voluntad de Dios se van a ir al infierno, él no hubiera incluido este versículo aquí. Yo estoy orando por la salvación de ellos. Yo estoy orando por la salvación de ellos. Yo estoy orando. ¿Por qué Pablo estaría orando por la salvación de ellos? Porque lo vamos a ver en el versículo, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Romanos 10:8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Desde el versículo 9 continúa, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile a la persona que está al lado tuyo: abre esa boca. Es la confesión la que va a sellar tu salvación. Tú le preguntas por ahí a la gente: ¿tú crees en Dios? Y la gente dice: yo creo. Dilo: Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es el Señor. Ah, no, yo no tengo que demostrarle nada, yo no te tengo que demostrar nada a ti, yo no tengo que decir nada frente a ti. Y la gente se resiste. Pero es que la salvación no es sellada mediante lo que tú crees en tu corazón. La salvación es sellada mediante si tú te atreves a confesarlo o no. Si tú te atreves a confesarlo, ya esa fe se materializa, esa fe cobra vida, esa fe se hace carne, se hace real, sale de algo simplemente en el corazón y se vuelve en algo real en tu vida. Pero con la boca se confiesa para salvación. Continúa en el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel, repite conmigo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel, y vuelve con el todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Por eso Pablo oraba por todos ellos. ¿Tú estás orando por todos ellos? Hace poco yo dejé de trabajar en mi anterior trabajo, y en mi despedida, ese día que me hicieron un almuerzo y una cosa bien chula. Y por la mañana yo sentí una inquietud de orar por todos ellos. Y yo había orado por la mayoría de ellos, pero yo sabía que no había orado por todos ellos. Y ese día por la mañana yo oré por todos ellos. Y el día durante la despedida yo les pedí perdón a ellos. Yo les pido perdón porque yo no he orado lo suficiente por ustedes. No he orado lo suficiente por ustedes. Muchos de ustedes todavía son unos cabeciduros. No les dije nada de eso. Pero el Señor que ablanda los corazones, el Señor que transforma los corazones, a Él hay que orar para que ablande los corazones de la gente que está a nuestro alrededor. Si nosotros queremos un mejor lugar para vivir, si nosotros queremos estar en una mejor comunidad, en un mejor ambiente de trabajo, mira, sería brutal si todo el mundo estuviera lleno del Espíritu Santo.
Sería brutal si toda la gente que trabajara conmigo tuvieran unas vidas de oración allí, de entrega al Señor Jesucristo, que estuvieran buscando el amor de Dios todos los días, porque aquel que busca el amor de Dios todos los días, ¿tú sabes de la manera en que vive? En amor, todos los días. Y uno ve gente amargada, y uno ve gente con tanto coraje y con tanto dolor, y uno dice, fulano necesita de Dios. ¿Estás orando por fulano? Necesitamos nosotros asumir esto, porque todo aquel que lo reciba a Él será salvo. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Todo aquel que lo crea será salvo. Nosotros necesitamos orar por la gente. El Señor quiere expandir nuestra visión. Y sabe que muchas veces para expandir nuestra visión lo que necesitamos es comenzar con donde estamos. Porque hay personas en el lugar en donde nosotros estamos que nosotros mismos no les estamos predicando. Hay personas en nuestra propia familia a quienes nosotros no les estamos predicando. Comienza con lo que tienes de frente. Comienza con lo que tienes de frente. Atrévete. Si tú das ese paso de fe, Dios va a abrir más. Dios va a desatar más unción. Dios va a desatar más recursos. Dios va a desatar más bendición para ayudarte. Porque dice la palabra que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él va a hacer lo que nosotros le pidamos. ¿Cómo nosotros vamos a provocar esas peticiones contestadas? Una vida de oración en la que Dios pueda contestar mis oraciones. ¿Qué brutal sería eso? ¿Cuántos anhelan eso en sus vidas? Una vida de oración que Dios pueda contestar mis peticiones y que yo pueda ver el cumplimiento. No es tan difícil. Comienza a obedecerle lo que te está pidiendo. Porque si yo me conecto con la voluntad de Dios, yo voy a comenzar a alinearme a su voluntad. Y de momento lo que yo le estoy pidiendo es lo que realmente Él quería darme desde un principio. Lo que pasa es que no estaba caminando en obediencia. Pero cuando yo comienzo a caminar en obediencia, santo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En el versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto está brutal. Esto está brutal. Y nosotros muchas veces oramos por cambios, pero si el cambio lo tienes tú, hasta que tú no hasta que no salga de tu boca, hasta que tú no se lo expliques, ¿cómo lo van a recibir? Es probable que el único contacto que tengan eres tú. El único canal de bendición del cielo, de revelación, de información, de relación con Dios, de salvación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos los pies, dice aquí. Son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Hay buenas noticias para el mundo y tú las tienes. Hay buenas noticias para el mundo. Sabe que hay gente desesperada y angustiada en sus vidas y necesitan que alguien les lleve buenas noticias. Tú tienes buenas noticias para ellos. Tú puedes decirle, yo conozco un Cristo que salva. Yo conozco un Cristo que perdona. Yo conozco un Cristo que levanta. Yo conozco un Cristo que resucita. Es mi sueño, me despertó, me levantó, activó talentos en mi vida, comenzó a bendecirme. Nosotros lo tenemos. En el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el tiempo de nosotros comenzar porque es que hasta que no lo oigan no lo van a recibir. La visión nos va a costar. Ay, santo. Hechos capítulo 9, versículo 16, no lo tienen que buscar. Cuando Jesús le está hablando a Ananías para que vaya y ore por Pablo, para que reciba la vista, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este camino no va a ser fácil.
Yo no quiero animarte a pensar que esto va a ser peaches and cream todo el camino. No. En ocasiones la misma Biblia nos advierte de que nos van a criticar. Se pueden burlar. Se pueden alejar. Nos pueden rechazar. Incluso Jesús menciona la palabra persecución. Te pueden perseguir. Yo no había entendido esto realmente hasta que comenzamos la iglesia. Y escuché en uno de los pastores que yo sigo, uno de mis maestros, que él no sabe que yo soy fanático de él, pero yo lo sigo. Yo tengo varios maestros así que no saben que yo soy discípulo. Y lo escuché en una predicación decir, tu ministerio no ha alcanzado un nivel significativo hasta que no digan que tienes una secta. Ya me lo dijeron. Sí, ya me lo dijeron. Nos vamos a exponer. En la medida en que nosotros nos expongamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, es lamentable que hasta los mismos religiosos son los primeros que van a tratar de detenerte. Aferrados a tradiciones, aferrados al mover de Dios de hace un siglo atrás. Mira, si Dios lo hizo hace un siglo atrás, gloria a Dios por eso, pero no lo está haciendo hoy. Y en la medida en que nosotros nos exponemos a caminar en el propósito de nuestras vidas, el propósito asignado, en la medida en que nosotros vayamos abrazando la visión completa de lo que Dios tiene para nosotros, va a haber gente que va a decir, ay ya, el fanático este. Estás loco, no te metas ahí. ¿Por qué tú vas a hacer eso? ¿Por qué tú vas a perder tu tiempo en eso? Mira, resérvatelo. Ay, yo reprendo el diablo. Resérvatelo. Esa es la nueva modalidad de los medios y esa es la agenda ahora mismo hasta del mismo gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado porque ya esto se está implementando en varios gobiernos alrededor del mundo, una agenda para callarle la boca a la iglesia, a nivel de que quieren ponerle reglamentos y establecer la manera en que ustedes pueden llevar a cabo sus cultos y cerrando las puertas para predicar en las calles. Yo reprendo el diablo, porque es que si no predicamos, ¿cómo la gente va a recibir? Va a costar. Y esto aplica a la predicación del evangelio y esto aplica a tu sueño personal. Si tú quieres ver el cumplimiento del sueño que tú estás cargando, hay que sacrificarse. Yo no conozco de ningún atleta olímpico que haya ganado medalla de oro, ninguna de las medallas, sin haberse sacrificado. Cuando tú miras las historias de estos hombres y de estas mujeres que ganan medallas olímpicas, tú dices, esta persona no tiene vida. Se levanta a lo mejor a las 3:30, 4 de la mañana, está haciendo ejercicio hasta el almuerzo, almuerza, estudia técnica, coge clases de algún coach, de algún maestro que le enseña más y por la noche vuelven a practicar hasta la noche. ¿Sabe? Es full time. Y nosotros no podemos pretender alcanzar sueños, alcanzar la visión completa de lo que Dios tiene para nuestras vidas si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, si no nos tenemos que conformar con casi la bendición. ¿Habrá alguien aquí que se quiera conformar con casi la bendición? Yo espero que nadie levante las manos. Yo quiero la bendición completa. Repite conmigo, yo quiero la bendición completa. Yo quiero ver el cumplimiento completo de esto que Dios me ha hablado. Y termino con esto. ¿Cómo yo voy a perseverar en el camino hasta poder ver todo lo que Dios ha hablado a mi vida, después de yo haber sido desilusionado, después de yo pasar por situaciones difíciles, después de que a lo mejor fulano se burló de mí, después de que a lo mejor me dejaron de hablar tales personas, después de que a lo mejor yo invertí tanto en este proyecto y fracasé y no me fue bien, y ¿cómo yo voy a perseverar? La clave está en el por qué. ¿Por qué lo comenzaste? ¿Por qué lo comenzaste? El por qué hacemos las cosas no puede ser la desilusión. Y hay veces que personas a causa de la desilusión dicen, no, yo me voy a meter ahora en este compromiso para que me vea fulano.
para que se entere fulana y para que se entere mengano y para que se enteren aquellos de ese lugar de donde me votaron. Que se enteren. Que se entere fulana que me dejó. Santo. Que se entere fulano que me dejó. Que se entere... No. Porque entonces si nosotros caminamos impulsados por la desilusión, estamos caminando impulsados por venganza. Un deseo de venganza. Y la venganza no nos va a llevar no nos va a llevar lejos. Lo que sí nos va a sostener es el propósito inicial, el por qué yo inicié este proyecto en un principio. Romanos capítulo 11, versículo 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien que le pudiera avisar a Jesmarí. Jesmarí, ¿me puedes acompañar en el piano? Les voy a pedir que se pongan de pie. Ya con esto terminamos. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Hay muchas veces que nosotros tomamos decisiones pensando darle gloria a cosas que no merecen gloria. Dándole gloria a fulano que me rechazó, dándole gloria a un sentimiento de rechazo, dándole gloria a un deseo de venganza, dándole gloria a un deseo, a un sentimiento de inseguridad, dándole gloria a lo mejor a una soledad, dándole gloria a un sentimiento de impotencia, dándole gloria a un montón de cosas que no merecen ni nuestro tiempo. Pero el Señor nos está invitando a nosotros a que nosotros podamos comenzar este camino de la fe, comenzando con el porqué. Si nosotros logramos comenzar con el porqué, y yo creo que el porqué es algo a lo cual nosotros tenemos que regresar constantemente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo comencé y por qué yo sigo aquí? ¿Por qué lo comencé y por qué yo sigo aquí? Es algo que nosotros necesitamos, porque es que por el camino el enemigo va a tratar de distraernos con montones de cosas. Hasta las mismas desilusiones que Dios puede aprovechar para bendecirnos, el enemigo las quiere aprovechar para detenernos, para ver si nos distraemos de la visión más amplia. A ver si nos distraemos del bigger picture. Hay horizontes más grandes, hay vida al otro lado de la calle, ¿me entiendes? Hay mucho más de lo que nosotros hemos vivido hasta el momento. Hay vida al otro lado. Nosotros necesitamos abrir nuestros ojos para nosotros poder ver que se cerró una puerta pequeña en comparación con todas las que Dios va a abrir detrás de esto. Si tan solo nosotros estuviéramos dispuestos a mantener nuestra mirada puesta en Él. Y el enemigo va a tratar de distraernos y enfocarnos, mira, en relaciones que no nos convienen, distraernos con actividades que no nos convienen, cosas que a lo mejor nos llenan en el momento, pero que no nos impulsan hacia el propósito. Mantén tu mirada puesta en Él, en aquel que te prometió darte vida y vida en abundancia, aquel que ha prometido bendecirte, aquel que sacrificó su vida para que tú pudieras entrar al cielo, aquel que dio su vida para que tú pudieras recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados, que el peso de la culpa pudiera ser quitado por ti. Así nosotros sabemos que nuestro Señor nos ama, en que nosotros, sin tener nada de visión, estando así de ciegos como Pablo cuando cayó al suelo, ciegos espiritualmente, sin tener ningún tipo de visión acerca de para qué fuimos creados, y aún estando en ese estado de perdición, el Padre dio su vida por nosotros, para rescatarnos de ese lugar, para abrir nuestros ojos, proyectarnos a nosotros una visión mucho más amplia. El Señor es poderoso para expandir tu visión. Cierra tus ojos allí donde estás. Yo voy a orar. Esto no es una palabra para
para ser llamado. Esto es una palabra para empoderarte. Y el Señor me envió aquí a decirte que hay más. Hay más para ti. Hay más para ti. A lo mejor el enemigo ha querido poner vendas y poner límites a tu visión. Pero este es el tiempo de levantarnos en fe y mirar la imagen más grande. Mirar. Hay una visión más amplia. Dejemos de enfocarnos en la desilusión. Dejemos de enfocarnos en esa situación dolorosa. Y hoy es el día de nosotros sacudirnos. Sacudirnos como se sacudió Pablo aquel día. Y dijo, esto me dolió, y esto me molestó, y esto me afectó, pero esto se queda aquí. Yo me sacudo y me lo quito de encima y continúo caminando hacia lo próximo. Desde hoy yo sigo hacia los gentiles. Hay más campo abierto en donde yo puedo servir. Hay más campo abierto en donde yo puedo ser útil. Hay más campo abierto en donde yo puedo desempeñarme. Hay más que yo puedo hacer y alcanzar en esta vida. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias incluso por las puertas que se han cerrado. Porque sabemos y creemos en ti, Señor, como gente madura en la fe, mi Dios, que las puertas no las cerramos nosotros mismos. Y nosotros mismos no nos abrimos nuestras puertas, sino que desde el día en que nosotros decidimos depositar nuestra confianza en ti, nosotros te entregamos a ti el control de las puertas. Y tú eres el Dios que las puertas que tú cierras, nadie las puede abrir. Y las puertas que tú abres, nadie las puede cerrar. Y delante de nosotros hay puertas abiertas en este tiempo. Oh, Espíritu Santo de Dios, llénanos del poder y de la fuerza para atrevernos a dar esos pasos de fe en este tiempo, Señor. Tú conoces, Señor, tú conoces lo que esto me va a costar. El Señor conoce lo que a ti te va a costar. Y el Señor no te promete un camino sin tropiezos. El Señor te promete que te va a levantar por el camino. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. El Señor no te promete un camino sin malos ratos, pero el Señor te promete el consuelo en los momentos de tu angustia. Oh, no tengas temor. No tengas temor a causa del precio de lo que te va a costar alcanzar esta visión. No tengas temor, porque obtener ese premio al final del camino, tú vas a mirar hacia atrás y tú vas a decir, ahora entiendo que valió la pena. Ahora entiendo todas las preguntas que tuve por el camino. Ahora yo entiendo todas las dificultades que tuve. Ahora yo entiendo que el Señor estaba formándome para este día. Para este día el Señor me estaba preparando. En medio de cada desilusión, en medio de cada situación dolorosa, el Señor a mí me estaba capacitando y preparándome para yo poder dar los pasos que estoy dando hoy. El Señor te va a llevar. Comienza desde hoy con el porqué. Esto es para Él y por Él. Es de Él la bendición. Es de Él la bendición y para Él es la gloria. Para Él es la gloria. Y Él nos da el privilegio a nosotros de disfrutar con Él y compartir esta gran bendición que es caminar en el propósito de Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el poder para expandir nuestra visión y de enseñarnos que hay mucho más, Señor, de lo que nosotros nos hemos acostumbrado y de lo que nosotros nos hemos limitado. Perdónanos por el tiempo perdido. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por el tiempo que perdimos, Señor, lamentándonos por la desilusión que ocurrió. Te pedimos perdón, Señor, por el tiempo que perdimos estancado, haciéndole caso al diablo en vez de hacerte caso a ti. Te pedimos perdón porque en ningún momento tú me rechazaste, Señor. Aunque el mundo me rechazó, aunque gente me rechazaron, aunque fracasé en ciertas cosas, nunca he fracasado en ti, Señor. Aunque gente me rechazó, tú nunca me rechazaste, Señor. Aunque gente me ofendió, tú nunca me ofendiste, Señor. Sino que aún en mis peores momentos tú me seguiste amando. Aún en mis peores momentos tú me seguiste llamando, Señor. Gracias te damos.
Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por el tiempo que estamos viviendo, porque creemos que estamos a punto de entrar en una temporada de gloria como nunca antes, Señor. Creemos que hay una bendición que se está desatando, una bendición nueva. Hay nuevas puertas que se están abriendo delante de nosotros, Señor. Y estas señales seguirán a los que creen, Señor. Y nosotros hemos decidido creerte a ti y caminar en esta fe. Te damos gracias, Señor. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Un aplauso fuerte allí al Rey de Reyes, que te empodera y te impulsa hacia nuevos destinos en gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias.